Primer simposio virtual latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales y Complejidad. Presentación ya. Ya la estamos viendo. Bueno, pues entonces le damos la bienvenida al maestro Raúl Antonio Olmedo Neri. Te agradecemos, Raúl, tu presentación del día de hoy y pues te cedemos micrófonos. Adelante, Raúl. Muchas gracias, doctor Antonio. Pues primero que nada, agradecer al Colegio de San Luis, a esa red tan interesante que me parece que es necesaria y sobre todo vigente en el campo, particularmente de las innovaciones tecnológicas y cómo se cruzan los análisis. Lo he podido ver no solamente con los compañeros que me precedieron, sino también con los trabajos que se han venido mencionando desde el lunes sobre el ámbito, pues justamente de la complejidad, la vinculación que a mí me parece bien importante entre las ciencias sociales y las ciencias computacionales y sobre todo ahondar a esta transdisciplinariedad que a veces nos lo dicen mucho en el campo de lo teórico, ¿no? De la interdisciplina, la transdisciplina, pero que me parece importante que en esta área, al menos en la que yo les vengo a platicar, es donde más lo he podido ver y sobre todo que nos invita pues también a salirnos de nuestras áreas de conocimiento, ¿no? Para poder generar estas articulaciones con otras visiones, otras técnicas, sobre todo otras teorías que nos permiten entender el mismo fenómeno. Entonces, yo lo que quiero aquí compartirles es pues una serie de reflexiones, sobre todo desde las ciencias sociales, sobre este tema de la datificación, la cultura digital, el tema de las innovaciones tecnológicas como es la inteligencia artificial y sobre todo también ahondar más allá del discurso tecnofóbico que a veces predomina en las ciencias sociales, es también ver los usos potenciales y sobre todo cómo podemos acercarla en el campo de la investigación, particularmente en la comunicación, que yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en el área de comunicación y me he motivado y sobre todo en las clases tratado de vincular a los jóvenes, tratando de entender estas lógicas que se encuentran acá, y sobre todo cómo podemos crear y cómo podemos analizar fenómenos emergentes aprovechando estas dinámicas, ¿no? Entonces, obviamente que no tengo mucho conocimiento sobre la parte computacional, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo para, sobre todo, tratar de vincularlo con el área de las ciencias sociales, ¿no? Y pues bueno, en términos generales, pues ya sabemos justamente que estas innovaciones tecnológicas, estos desarrollos que se están dando en el ámbito de la tecnología, de la informática y de la comunicación, pues ha constituido como una industria de punta, es una industria de avanzada, donde se están desplegando diferentes mecanismos para poder integrarlos de manera estratégica en ámbitos de la vida cotidiana, en la vida social, ¿no? El problema y sobre todo que nace de esta mirada crítica de las ciencias sociales, pues no solamente es la tecnología en sí misma, ¿no? Sino sobre todo el uso que se le da y particularmente pues es esta visión del mundo que se impone desde quienes producen y quienes fomentan esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Particularmente ahora que hablaba el compañero sobre el chat GPT, ¿no? Esta idea que muchos profesores cuando empezó esto del chat GPT, pues empezaron incluso a estigmatizar a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, insistiendo en que ellos iban a poder encontrar maneras para hacer las tareas sin esforzarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estaba ahí ese prejuicio sobre los estudiantes, y cuando uno les preguntaba a los jóvenes, pues ellos ni siquiera estaban por enterados del chat GPT, ¿no? O sea, hasta que empezó a hacerse tendencia y empezó a que los profesores les dijeran, está prohibido usar el chat GPT, pues fue cuando ellos empezaron a encontrarse con esa dimensión. Y ese carácter a veces, en su mirada crítica, pues también llega a ser una limitante, que al menos lo he visto en las discusiones recientes sobre esta dimensión, sobre todo porque no reconocer esas dimensiones y sobre todo entrar a esta dimensión, insisto, en esta perspectiva escéptica, tecnofóbica sobre estas innovaciones, pues también nos impide reconocer
esos usos potenciales que podemos darle desde las ciencias sociales, sin perder de vista también el momento y el carácter que supone en una sociedad de contradicciones. Entonces, particularmente vinculado esto con Internet y las innovaciones tecnológicas, las plataformas sociodigitales, en este caso es sobre todo pensar cómo estos elementos irrumpen en la sociedad contemporánea, por qué lo hacen en este momento, quiénes son los que se ven beneficiados y sobre todo cómo desde las ciencias sociales y desde la investigación pueden generarse o puede aprovecharse para ahondar y profundizar en fenómenos que están hoy teniendo un carácter híbrido, es decir, que ni están dentro de la red ni tampoco están solo fuera de ella, ¿no? O sea, esta dicotomía entre lo real y lo virtual, pues cada vez pierde vigencia y sobre todo alcance en términos de cómo analizar fenómenos que hoy tienen esta dimensión convergente, híbrida y paralela en términos de lo que sucede dentro y fuera de estas innovaciones. Esta dimensión, y sobre todo vinculándolo con esta parte de la datificación, creo que es un proceso que también hay que entenderlo en una sociedad que está hoy anclada en esta saturación tanto de fuentes como de contenido, ¿no? La datificación, pues, es justamente este proceso donde se convierte todo en datos, aunque esos datos en apariencia no sean útiles en un primer momento, el desarrollo tecnológico por aprovecharlos para generar tendencias y análisis me parecen fundamentales, sobre todo por las implicaciones que tiene. Hoy esta dimensión de los datos están volviéndose en un fetiche, sobre todo porque pareciera ser que hoy lo importante es el dato y no el contexto ni quien origina ese dato. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión del dato, pues inevitablemente hay una tendencia a imponer la visión de lo cuantitativo y relegar a lo cualitativo con esta vieja discusión entre la importancia de lo cuantitativo y lo cualitativo en sus diferentes dimensiones. Cuando hablamos de esa datificación, pues también es un proceso que no solamente nace de las empresas, sino que también estamos ahí nosotros como usuarios. Al menos en Internet, todos esos datos que generamos de manera inconsciente y que a veces ni siquiera tenemos claro quiénes los recopilan, hacia dónde van, cuál es su finalidad, es donde entra esta discusión en torno a la datificación o esta idea, necesariamente este concepto que ha ganado peso en los últimos años como el Big Data, que de acuerdo a muchos autores, pues hablar de Big Data es hablar de cantidades de datos, pues son casi impensables, ¿no? Al menos en términos de que quienes se enfocan en estas dimensiones y que a veces analizan, hablaba el compañero anterior, hasta 100,000 palabras, pues para nosotros tal vez esto sería una cantidad gigantesca y podríamos considerarlo Big Data, pero ya desde un punto de vista conceptual, pues la verdad es que carecemos de herramientas y dispositivos que nos permitan tener al menos la capacidad para poder tener una cantidad de datos como la que se menciona en esta parte, ¿no? Entonces, hablar de Big Data, pues también implica hablar del Small Data, que es algo que nosotros sí podemos hacer y que seguramente muchos de las personas que desarrollan trabajos de investigación con mucha mayor profundidad que lo que hacemos con una aproximación inicial en esa dimensión, pues nos permite hablar de ese carácter, ¿no? Cuando hablamos de esta dimensión de la datificación, insisto, no solamente es pensar en el dato, sino en cómo se genera, quién es el beneficiario, hacia dónde van esos datos, si realmente quien los genera está consciente de esas dimensiones, que va desde el propio hecho de que hay momentos incluso y hasta datos que necesitamos dar no por consenso, sino más bien por obligación para poder utilizar los diferentes servicios que están establecidos en estos dispositivos, por ejemplo, en los tecnológicos, o simplemente para poder tener un perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, pues tienes que aceptar los términos y condiciones, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues justamente es donde está esta dimensión que está más allá de la pantalla y que a veces no somos lo suficientemente claros ni dimensionamos el impacto que puede tener ese carácter. Cuando hablamos del Big Data en sentido estricto, pues no solamente hablamos de este concepto del dato, sino la temática y sobre todo la aglutinación, sistematización y análisis que se genera a través de esos datos, sobre todo en grandes cantidades.
porque se ha gestionado, se ha establecido esta dimensión de que la cantidad puede incluso superar la calidad, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues nos resulta muy interesante cómo esta dimensión de en una sociedad cada vez con una mayor producción de contenido, de información y de saturación, cómo es que estos procesos terminan encubriendo o relegando particularidades que se sustentan en esta dimensión de quiénes generan los datos y quiénes utilizan esos datos. Cuando hablamos de datificación, desde el punto de vista crítico, pues hay que pensar en quién es el que se ve beneficiar y quiénes son los que generan o los que almacenan esos datos, ¿no? Esa finalidad que tiene un carácter a veces de manera insistente, con finalidades económicas, también tiene esta finalidad de aprovechar y desarrollar o afinar los desarrollos tecnológicos con estas dimensiones, por ejemplo, del estado beta, ¿no? Esta dimensión de aplicaciones que nunca están terminadas, sino que están en un proceso de mejora continua y donde nosotros como usuarios terminamos entrando en esas discusiones. Cuando hablamos de la datificación, del Big Data y de los problemas que son inherentes a esa dinámica, nos parece importante hablar estos dos, insisto nuevamente en estos dos bandos, ¿no? Por un lado, diría Humberto Eco, los apocalípticos y por otro los integrados, ¿no? Que en esta finalidad son análisis que se generan desde las ciencias sociales, particularmente en las implicaciones que tienen estas innovaciones para la sociedad y sobre todo también para las diferentes ciencias sociales, ¿no? Por un lado está este discurso muy crítico que insiste y que se enfoca más en quiénes son los que se ven beneficiados, quiénes son los que almacenan estos datos y la falta, por ejemplo, de normas de regulación y de procesos que ayuden a limitar y sobre todo a delimitar esta difusión y este contenido, sobre todo con fines en la finalidad o los beneficios que se pueden conseguir en ese carácter. Entonces, pues las empresas que están además situadas en ciertos espacios, que Silicon Valley tiene esta dimensión que es el lugar de donde nacen la mayoría de estas innovaciones, pues también tiene detrás de ello toda una visión de mundo y sobre todo también impone una forma específica de ver y concebir la tecnología. Esa es una dimensión en la que en términos económicos sigue siendo insistente en cómo en una sociedad capitalista pues se genera ahora esta dimensión del dato para poder entender con mejor razón y mayor entendimiento lo que algunos autores hablan como la psicopolítica, es decir, esta dimensión a veces inconsciente que las personas ni siquiera entienden y que pueden razonar en términos reflexivos, pero que con nuestros comportamientos podemos encontrar y a través de esa datificación, a través de esa transformación del comportamiento en dato en términos de cuánto tiempo estás en una aplicación, cuánto tiempo incluso hasta la reacción que tienes alrededor de cierto contenido, todo eso se vuelve una métrica que al ser medible y cuantificable permite obtener tendencias y sobre todo mejorar las decisiones en torno a un fin específico. Desde el punto de vista, pues vamos a decirlo así, de los utópicos que están fascinados por la inteligencia artificial, que están fascinados por todo lo que se está generando en términos de desarrollo tecnológico, pues también va muy de la mano con qué supone ese salto tecnológico en términos económicos e incluso en la propia sociedad, que hay dimensiones específicas útiles, sí, claro que sí, pero el problema es que por esa dimensión, por ejemplo, en términos de salud, con el término de reconocer tendencias para prevenir ciertas enfermedades o sobre todo comportamientos que puedan derivar en ciertas enfermedades o situaciones médicas. En otros ámbitos, pues está también relegando y está encubriendo nuevas formas de explotación. El hecho de que tengamos esta gran cantidad de datos y sobre todo que quienes las creamos seamos nosotros, a veces incluso hay algunos autores que hablan que pues es un trabajo no remunerado que hacemos de manera indirecta cuando estamos en Internet, pues también implica estas nuevas formas de desplazamiento y sobre todo también formas de explotación que se van generando en ese carácter. Datificación, Big Data o Small Data, en suma, van de la mano también con estas dimensiones éticas, por un lado económicas y también gubernamentales, en torno a qué datos se generan, quiénes los almacenan y sobre todo qué finalidades o qué uso se le da en ese carácter.
Pero lo importante de pensar en la datificación y en esta dimensión de Big Data o el Small Data tiene que ver también en por qué en este momento se genera esa dimensión, por qué en ese momento hay esta coyuntura histórica, política y tecnológica que termina motivando este carácter. Y una de esas dimensiones tiene que ver con la trascendencia de la posibilidad tecnológica que hoy tenemos a través de los dispositivos, su masificación y sobre todo la cada vez más relevancia que tiene el Internet y estos dispositivos y esas tecnologías en nuestra vida diaria. La noción o la vinculación que se hace en la mayoría de las veces de las ciencias sociales con este carácter tiene un carácter, insisto, económico crítico, pero deja de lado este otro carácter cultural y social que está intrínsecamente vinculado en esta dimensión. Por un lado, la cultura digital, que es un concepto que ha venido ganando terreno en los últimos años, nos permite mostrar que sí, por un lado, las tecnologías son estas innovaciones tecnológicas que tienen una inversión de capital privado transnacional y que están buscando afinar ciertos procesos en términos de sus propios beneficios, pues también está por otro lado la dimensión cultural y social que hacemos cuando nos apropiamos de esa tecnología. Entonces, en esa forma de cultura digital, nos parece muy importante hablar y reconocer que esas dimensiones pues son heterogéneas, son históricas y están determinadas por los contextos de los sujetos que la apropian y que incluso detrás de esa dimensión pues hay formas culturales hegemónicas que se tratan de imponer en esa visión. Traigo dos ejemplos solamente para hablar de esa reflexión en tanto cuando hablamos de estas dimensiones tecnológicas pues también nos remite a pensar en este carácter. Algo importante sobre la cultura digital es que no solo nace y circula en Internet, sino que también es aquella que se digitaliza, es decir, todo aquello que está en la vida no tecnológica, en nuestros espacios cotidianos y que hacemos en este proceso de datificación al convertirlo en una imagen, al volverlo un GIF, al volverlo incluso solamente un texto, hablamos de esta dimensión que termina siendo una materia prima para potenciales análisis, ¿no? Es decir, que se vuelve medible y cuantificable. En ese proceso, la cultura digital viene a romper con otros ámbitos tecnológicos, sobre todo en el ámbito de los medios, vinculándolo un poquito más a la parte de la comunicación, sobre todo porque en términos generales, tanto Internet como estas dimensiones de plataformas, ¿no? Este capitalismo cognitivo, el capitalismo de las plataformas que han hablado varios autores, pues nos remite también a pensar cómo esta cultura digital no solamente nos permite pensar en esta visión de mundo, sino que también es una forma en la que nosotros podemos habitar el medio. Por primera vez en comparación a la televisión, a la radio, el cine, que nosotros podíamos hacer el match con los contenidos, hoy tenemos la posibilidad de habitar el medio. Hoy podemos decir, o ustedes seguramente en algún momento han dicho, "Ah, es que me dejaste en visto en WhatsApp o estabas en Facebook y no me respondiste", ¿no? Como si el estar allí fuera el habitar un lugar. Y en esas dimensiones o en esos cambios conceptuales bien interesantes que además irrumpen en nuestra forma de ver el mundo, nos remite también en pensar estas formas disruptivas en las que aún a pesar de que podemos tener estas dimensiones de datificaciones, ¿cómo podemos hackear ese sistema a través de las prácticas, los sentidos y las relaciones que les damos con el espacio digital? Cuando hablo de esta dimensión ya particularmente, destaco estas visiones de mundo que me parecen importantes, que no solamente es ser críticos con quienes generan estas dimensiones, quiénes son los que promueven estas innovaciones tecnológicas, sino también cómo es que nosotros libramos una batalla en términos culturales sobre la visión que se tiene en esa dimensión. No sé de aquí quién o cuántas personas de los que estamos reunidos el día de hoy, los que están viendo la transmisión por redes sociales, quién tiene, por ejemplo, un asistente inteligente, una bocina inteligente como Alexa, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que sí lo tengan, a lo mejor no, pero lo importante así sea con esta Alexa o, por ejemplo, con los asistentes inteligentes de Google Maps, pues tiene que ver con esta dimensión de por qué las personas, o más bien la construcción de ese asistente, pues tiene un carácter o una dimensión muy femenina, ¿no? El hecho de que se llame Alexa, por ejemplo, ¿no?
el hecho de que sea una representación femenina la que genera esas dimensiones y la que te ayuda y que te dice dónde dar vuelta, dónde no, y por qué no es un hombre, por ejemplo, trae detrás de ello una dimensión de la visión, de cómo entender estas dimensiones de género, que pareciera ser que la tecnología no tiene género, pero no es que la tecnología sea femenina o masculina, sino que quienes desarrollan esa innovación tienen esa visión de mundo que tratan de expresar a través de esa innovación. Entonces, en ese carácter, podemos darnos cuenta cómo hay ciertas brechas y ciertas limitantes de orden cultural y que se instalan en esta dimensión, en términos de procesos y sentidos y significados, que adquiere una relevancia importante en ese carácter. Y aún a pesar de que hablamos por un lado de la datificación como algo negativo, que en términos generales no es que sea malo volverlo en datos, sino quiénes son los que se aprovechan de esa dimensión. Por otro lado también está cómo podemos hackear ese sistema y ahí va vinculado con este carácter de el uso que le podemos dar a esa dimensión. Rescato aquí el caso muy clave desde mi punto de vista que tiene que ver con el feminicidio de Ingrid Escamilla y que a través de la filtración de sus fotos en internet de su cuerpo, pues muchas compañeras y sobre todo activistas terminaron haciendo una estrategia de poder reconocer esas lógicas operativas para poder entrar y sobre todo evitar que se hiciera un amarillismo de las imágenes del cuerpo de esta compañera, pues que desafortunadamente tuvo que fue objeto de feminicidio, y que una forma en que apoyaron y aprovecharon estas lógicas de Internet, pues fue justamente vincular su nombre con imágenes que eran de diferente índole, que van desde carruseles, pinturas, flores, ¿no? Etcétera, que tenían la finalidad de evitar o generar que el algoritmo, cuando escribieran ese nombre, pues aparecieran esas imágenes y no la de su cuerpo. Entonces, en esos procesos, ahí la cultura digital adquiere una relevancia importante porque nos permite ver cómo, más allá de la dimensión económica, política y de vigilancia que hay a través de los datos, pues también se encuentra este otro proceso que va muy de la mano con los usos potenciales y contrahegemónicos que le podemos dar a la tecnología, ¿no? Ya para ir entrando en esta parte, sobre todo con la experiencia que hemos desarrollado y que tiene mucho que ver con este carácter de las redes, ¿no? Lo que hemos insistido mucho en esta dimensión es cómo entrarle con los jóvenes universitarios a los que estudian la carrera de comunicación, por ejemplo, aquí en la UNAM, cómo poder ayudarles a incluir o integrar esta visión de análisis de redes, o sea, el tema de datos, ¿no? La extracción de datos, ¿no? La ética y los usos que le podemos dar con esta dimensión de los usos potenciales y las formas en que la gente utiliza de manera diaria las plataformas, ¿no? No como tal la inteligencia artificial, pero sí las redes y los datos que allí generan de manera consciente o inconsciente. Entonces, para eso, y me mueve mucho lo que he aprendido particularmente en este día, sobre todo con las aportaciones de los compañeros, porque en efecto nos muestra cómo la frontera entre ciencias sociales, ciencias computacionales, pues tal vez ni siquiera ha sido tan clara, y más bien hoy con estas dimensiones pues adquiere un carácter mucho más difuminado, y que nos invita sobre todo pues a ir trabajando de manera coordinada con estos elementos, ¿no? El tema, por ejemplo, del scrapping que hablaba uno de nuestros compañeros que me precedió, pues bueno, en estos casos pues no tenemos las herramientas ni el conocimiento técnico para hacer esa dimensión, pero sí hemos encontrado otros software, otros programas que una vez más entramos con esta dimensión de para poder ocuparlos, en algunos casos tienes que pagar, en otros casos tienes que entrar al tema de programación, ¿no? Y que nos ayudan de una u otra manera a extraer esos datos vinculados, en nuestro caso, eh, al tema, por ejemplo, que hemos hecho en los últimos años con el activismo digital, ¿no? Saber las redes que se generan a través del uso de hashtags en Twitter, que se establecen o que se generan a través de ciertos movimientos sociales, como el feminista, el estudiantil,
particularmente el de la diversidad sexual. En estos procesos, la intención de vincular a los jóvenes con estos datos, con estos programas, tiene la finalidad también de despertar en ellos esta idea de la transdisciplinariedad, por un lado, pero también ver cuáles son esos datos que a veces se dan, que se generan a través de la interacción en redes sociales y cómo eso puede ser un objeto de interés emergente y de estudio que puede ser útil, sobre todo para visualizar aquello que pareciera ser que no tiene una tangibilidad o que no es concreto y que en términos generales puede ayudar a analizar ciertos procesos vinculados a la comunicación, al posicionamiento de ciertos personajes en esas redes, ¿no? Y sobre todo cómo es la lógica que se establece en esta idea de la red en red, ¿no? Mucho como lo dice Castells. Por ejemplo, lo que hacemos con los jóvenes, en este caso, pues es a través de hacer redes ego a través de sus contenidos, de sus contactos en Facebook, ¿no? Aquí espero que mi internet no sea tan malo, pero voy a ir reproduciendo como esta parte de una red que hicimos con ellos, sobre todo en ese trabajo artesanal que decía un compañero, bueno, es que eso lo hace la máquina, no en la programación lo puedes hacer, pues un primer ejercicio es que ellos conozcan esta dimensión, sobre todo para que entiendan esas lógicas y después poder analizar e irnos ya a redes o datos, ¿no? Que se van generando a través de, por ejemplo, una etiqueta, ¿no? Como puede ser un hashtag en este sentido. Entonces, pues mucho de estas lógicas que se van generando, pues nos permite ver que estas dinámicas de redes, ¿no? Que por ejemplo desde las ciencias sociales, ¿no? Están las ciencias computacionales, la antropología, la sociología, las matemáticas, la física, que han entrado mucho en esto de la sociometría, por ejemplo, pues también puede analizarse en el espacio digital y sobre todo vincularlo a las redes sociales o a las plataformas sociodigitales con estos vínculos, incluso ahí, pues ustedes, seguramente los compañeros, tienen mucho más conocimiento sobre las leyes de la propuncuidad, la homofilia y todas estas dimensiones que nos van mostrando esta dimensión de cómo se hacen las redes, más allá de los vínculos que tenemos y que formamos con otras personas, que pueden articularse a redes vinculadas al consumo, por ejemplo, como veremos al menos en estas reflexiones sobre el campo del activismo digital. A los jóvenes tratamos además de mostrarles esta dimensión teórica que va muy de la mano con el tema de redes, es cómo lo podemos vincular en Internet y sobre todo en las plataformas digitales. Una forma de hacer este tipo de análisis pues ha sido a través de hacer redes mediante los hashtags, ¿no? Que nos permiten también hacer esta vinculación sobre cómo podemos reconocer el prestigio de ciertos actores que se posicionan de manera estratégica en esas redes, que son redes de comunicación a través de una etiqueta. Puede ser que estén vinculados o no a través de ser seguidos o no, pero que a través del uso de esa etiqueta podemos generar esas redes o estos grafos que se van estableciendo a través de la conversación, ¿no? Entonces, el hecho de extraer los datos, enseñarles que esos software a veces son esas cajas negras que en la que les pedimos que hagan algo, ¿no? Pero que no nos da la información y que a veces no sabemos si esa es la información que tenemos, si el periodo de tiempo es el adecuado, si la membresía que tenemos para poder acceder a este contenido no impacta o no sesga en esa dimensión que tiene que ver con este discurso crítico, nos permite también ir viendo este carácter en torno a cómo se van construyendo y sobre todo cómo se posicionan en esas redes de contenido, además del sentido y la vinculación que les dan, pues también este otro carácter estructural de las redes, ¿no? Que mucho se ha hablado en esta dimensión. Entonces, pues desde enseñarles esta dimensión del grado de entrada, grado de intermediación, quién puede ser considerado un hub y sobre todo ¿por qué esos usuarios y no otros? Es lo que rescata mucho esta función de el carácter funcional o la dimensión simbólica que adquieren los jóvenes o los usuarios en esta dimensión al momento de entrarle a estos hashtags o estas estrategias de visibilidad o de viralización que se dan en Twitter, que se puede extrapolar a otras plataformas como por ejemplo Facebook o TikTok o propio YouTube, ¿no? Y pues bueno, en esa dimensión, mucho
ayudar o entrarle a esta dimensión de las redes en la red, nos permite también ir viendo cómo se gestan esos flujos de información y cómo el papel de esos nodos y de esos vínculos tienen un carácter también muy importante porque nos ayudan a repensar cómo se dan estas lógicas de hacerse viral, ¿no? O sea, aunque nosotros podamos construir datos y podamos crear hashtag, pues el impacto que podemos darle nosotros a ello no será el mismo que, por ejemplo, los generadores de contenido o personas cuyo prestigio y participación en el espacio público adquiere relevancia o tiene una relevancia mucho mayor que la nuestra. Cuando hablamos de esta dimensión estructural, pues también nos importa reconocer este carácter simbólico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que esos tweets o esos usuarios tengan una mayor relevancia? No solamente es que sean artistas, sino que también detrás de ello está este flujo, este sentido y esta dimensión textual de la que después se puede hacer nubes de palabras, análisis de sentimientos, etcétera, que nos ayudan a ir pensando en esos discursos que se van construyendo por parte de las personas que se apropian de esa etiqueta y que comparten una historia, un sentimiento, un testimonio, etcétera, etcétera. Ha habido casos en los estudios que hemos hecho y los ejercicios con los compañeros en incluso las redes se fragmentan. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un hashtag de apoyo al matrimonio igualitario en algún estado de la República y por otro lado está un grafo donde un grupo conservador está utilizando ese mismo hashtag, pero para demeritar la demanda, ¿no? Entonces, todas esas lógicas de redes me parecen muy interesantes, sobre todo porque permiten entender estas lógicas que se viven y que se desarrollan en esos espacios y cómo se gestan estas dinámicas del aprovechamiento de esos datos que están ahí, que se generan de manera consciente e inconsciente y que podemos aprovechar justamente con esta trascendencia o con esta límite de fronteras, ¿no? Eliminar o tratar de borrar realmente fronteras con entrar a esta dimensión de los datos, su visualización, qué nos dicen y qué podemos rescatar de ese carácter. ¿Qué elementos o qué experiencias hemos rescatado o hemos obtenido a través de esta invitación con los jóvenes a tratar estos temas? Pues que para ellos en primera instancia queda claro que hay que hacer un trabajo transdisciplinario o interdisciplinario con las ciencias computacionales. Es decir, no podemos quedarnos solamente en el discurso de las ciencias sociales, sino que debemos necesariamente entrarle a estos otros elementos y otras perspectivas que nacen en este carácter y que nos pueden ayudar a entender estas dos dimensiones. No podemos verlas de manera separada y más bien mientras más podamos generar estos vínculos, no solamente mejor va a ser nuestro entendimiento, sino podemos potenciar los resultados de las investigaciones o de los intereses a través de estos datos, ¿no? Me parece interesante esta visión de los jóvenes porque no solamente se vuelven críticos con la información, sino que también les muestra que estos elementos les permiten también reflexionar sobre hasta dónde los datos que ellos generan y que promueven a través de su comportamiento en estas plataformas, pues hasta antes no tenían esa conciencia. Es decir, hasta antes ellos no les interesaba o no les daba igual si ponían su ubicación o no. Pero el problema es que cuando se dieron cuenta de que eso se puede almacenar y que lo puede ver alguien más, pues ya empiezan a generar estos procesos de críticos, de decir qué sí puedo poner y qué no puedo poner con esas, acciones como de resistencia, o al menos de salvaguardar el hecho de dónde están y quién puede ver, ¿no? La dimensión de este carácter, pues también es que en esa gran cantidad de datos, pues a veces se deja de lado la dimensión particular, ¿no? Estas características que son establecidas pues por la condición de los usuarios y sobre todo del contexto en el que se desarrolla, sea en la pandemia, por ejemplo, que muchos de nosotros pues vimos dislocada la vida cotidiana y que nos mandaron a todo a Zoom, por ejemplo, ¿no? A otras plataformas y que nos dieron paso también a cómo repensar esta relación con la tecnología. Existe también desde este punto de vista en sí mantener la crítica, que obviamente es parte fundamental, pero también a través de entrarle a estas dimensiones y a estos usos, sobre todo con el vínculo para entender y fortalecer esa mirada sobre qué importancia tienen los datos en el siglo XXI, cómo se pueden utilizar,
qué datos son los que se generan y sobre todo cuáles son las implicaciones de su uso en términos éticos en el ámbito de la investigación y obviamente también en el económico, ¿no? Desde este punto de vista y sobre todo vinculándolo al ámbito de la investigación en comunicación, que insisto, es una parte emergente que al menos estamos tratando de visualizar y de tratar de entenderlo, sobre todo porque es todo un mundo específico y que además invita a salir de la zona de confort, pues también nos invita y nos muestra potenciales áreas de investigación que pueden verse muy beneficiadas o sobre todo con una mayor capacidad analítica y de explicación a través de ese carácter, ¿no? Quisiera ya cerrar con esta dimensión de que estamos en un momento bien interesante y crucial, no solamente por lo que se está generando, sino por los usos potenciales que le podemos dar en términos tanto de las ciencias sociales, las computacionales y las otras ciencias que están vinculadas de una u otra manera con estas innovaciones, ¿no? A mí en lo particular me queda muy claro y creo que por eso también me animé a poder entrar a este primer evento, simposio, sobre todo porque no solamente nos ayuda a reconocer qué están haciendo desde otras visiones, desde otras áreas de conocimiento, sino también cómo podemos articular ese trabajo colectivo, sobre todo vinculándolo, insisto nuevamente, de las ciencias sociales y las otras ciencias que hoy por hoy, al menos en estos desarrollos tecnológicos, nos invitan y obligan pues a trabajar de manera coordinada, ¿no? Y sobre todo superando a veces estas fronteras que nos hemos autoimpuesto en nuestra propia formación académica. Y más allá de estas lógicas pues económicas y de mercantilización que están detrás de la ratificación, de los datos, de esta mirada crítica de las ciencias sociales, pues también es importante reconocer que eso nos permite hablar de nuevas formas para entender fenómenos sociales que hoy adquieren este carácter convergente, híbrido, y del cual podemos analizar y sacar mucho provecho en términos de análisis, propuestas y sobre todo también de analizar y sobre todo estudiar acciones y fenómenos que hasta antes pues no eran muy comunes o que al menos no tenían esa manifestación, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo hasta aquí. La verdad, les agradezco mucho, agradezco al doctor Antonio por llevar a cabo toda este proceso logístico, este proceso de generar estos lazos, estas redes. Y pues hablando de redes, yo la verdad es que espero después nos compartan los contactos de los compañeros y las compañeras, pues para mantener ahí ese vínculo y poder ver cómo podemos articular el trabajo en estas dimensiones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejo hasta allí, les agradezco mucho su atención y pues nada, quedo atenta a sus comentarios, a sus sugerencias y a sus correos, sobre todo para seguir trabajando en esta dimensión. Les agradezco mucho, gracias. Muchas gracias, Raúl. Abriríamos micrófonos para que los presentes puedan externar sus comentarios, opiniones. Adelante. ¿Quieres comentar algo, Gastón? Te vemos en pantalla. Ahí está. No, pero bueno, yo voy a hablar. Sí, adelante. No, quería obviamente felicitarlo al colega. Ahí estuve buscando un poco sus trabajos. La verdad que me pareció muy interesante. Y sí te quería preguntar si estas investigaciones que estás haciendo, esta manera de entrar al problema de la ratificación, es algo que haces con este corte teórico, o aparte están haciendo investigación empírica como para entender un poco más estos sentidos, como para ver un poco más por dónde va el curso social. Pues además de la parte teórica, sí tratamos de hacer sobre todo esta vinculación empírica, porque, por ejemplo, cuando hablamos un problema tal vez que también es muy interesante, estas implicaciones metodológicas, ¿no? Porque cuando hablamos de este carácter, por ejemplo, de los movimientos sociales y estas hashtag, estas etiquetas, pues tienes que estar al tono con
qué momentos dentro del año, por ejemplo, son mucho más visibles, ¿no? Por ejemplo, las marchas del orgullo, el 8M en México, por ejemplo, que son fechas clave donde podemos identificar cómo utilizan estas dimensiones para visibilizar contenido, expresiones, etcétera, pues también nos motiva como a esas, a identificar y sobre todo articular esa investigación empírica con ese carácter, ¿no? O sea, limitar los tiempos, ¿no? También tenerle, entrarle a esta parte, pues por ejemplo, yo decía, utilizamos a veces el software Node.xl, que pues no deja de ser un software comercial y que pues bueno, conforme pagas la membresía, pues tienes derecho a hacer muchos más análisis, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, pues no es que tenga dinero ni que sea rico, pero pues no tengo este conocimiento como por ejemplo para usar las APIs, el scrapping, etcétera, y que también ahí nos dice, bueno, hasta dónde podemos llegar nosotros y qué nos obliga a hacer, ¿no? O sea, por eso insistía mucho como en esa idea de trascender la parte de la crítica, sobre todo para entender esas lógicas y poder aprovecharlas, ¿no? Entonces, sí, tratamos de vincularlo y sobre todo a los jóvenes porque, pues, ellos que en apariencia son, que a veces uno tiene como ese mito, ¿no? De que son los nativos digitales y que te saben hackear el sistema y boicotear páginas, pero resulta que están igual que nosotros, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues tiene que entrarle mucho en este carácter de cómo motivarlos a que esa creatividad y esa gusto por andarle picando a la computadora, a la tecnología, pues también lo orienten como a estas dimensiones que pueden sacarle mucho provecho ahora en términos de consultoría, ¿no? Sobre todo en esta dimensión de las tendencias, de cómo utilizar estos datos. Creo que es un elemento ahí que son áreas que no hemos explorado, pero que son necesarias sobre todo para pensar en ese uso y sobre todo las finalidades que podemos encontrar en ese carácter. ¿Alguien más quiere comentar? Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, le agradecemos al maestro Raúl Antonio Almedo que nos haya presentado hoy su interesante ponencia